José Alfredo Ureña, quien es profesor de la Universidad Experimental Rómulo Gallego, fue rector de la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora, diputado. Y bueno, vamos entonces a adelantar un poco la intervención, José Alfredo, sin presentaciones por ahora, por las dificultades técnicas que tenemos. Después enviaremos las presentaciones en el grupo de El Esequibo, para que todos ustedes tengan las presentaciones tanto de Di Guerrero Lugo, como de Félix Roque, como la de José Alfredo, que me la pasó por correo electrónico, pero creo que tenemos limitaciones para presentarla en este momento. Adelante, José Alfredo. Buenas noches, buenas noches. El artículo 10 de la Constitución define que el espacio, el territorio, pues los demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada en 19 de abril de 1810. Y además acota lo siguiente: con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Esto es muy importante porque el laudo arbitral de París está viciado de nulidad. Y constitucionalmente dice que nosotros reconocemos las modificaciones de los tratados siempre que esos laudos arbitrales no sean viciados de nulidad. En consecuencia, el territorio que corresponde a la República Bolivariana. Ok, le decía entonces que ese territorio de la Capitanía General de Venezuela se creó en 1777 y fue establecido como una entidad político-administrativa por orden del rey Carlos III de España, a través de la Real Cédula, que abarcó un territorio similar al de la actual Venezuela. Y en ese año 1777 se estableció como frontera oriental entre España y Holanda el río Esequibo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. En consecuencia, ese es el territorio venezolano. Y si revisamos también lo que corresponde en el mismo artículo 13 del espacio geográfico y de la división política, el título 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dice que el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni en forma alguna enajenado. Le decía entonces que el artículo 14 define entonces lo que corresponde a lo que es el espacio que la ley establece como régimen jurídico especial para los territorios, por la libre determinación de sus habitantes y con aceptación de la Asamblea Nacional. Después está el tema sobre lo que ocurrió en 1750, que fue firmado un tratado para fijar los límites entre las posesiones de las coronas entre España y Portugal. Eso, por supuesto, es un tratado que aceptaba que aceptaba las usurpaciones de estas hasta la fecha, y que fue derogado por Carlos III en 1761 y sustituido por otro en 1777, que es el año constitutivo de la Capitanía General de Venezuela. Como no hubo otro tratado de límites antes de 1810, aun cuando también fue violado por los portugueses, era vigente para este año de 1810 el mismo mapa y el mismo territorio de Venezuela que definía la Capitanía General. Ahora, ¿qué define el Acuerdo de Ginebra? Porque eso es un elemento bien importante sobre el cual nosotros estamos y por qué es tan importante ese acuerdo. Porque el Acuerdo de Ginebra, primero, que lo definió Naciones Unidas, y segundo, que el gobierno de Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el gobierno de la Guyana Británica, considerando la próxima independencia que venía de la Guyana
Británica, reconociendo que una vez más la estrecha cooperación entre Venezuela y la Guayana Británica redundarían en beneficio para ambos países. Así se inicia el texto de lo que es el acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera de Venezuela y la Guyana Británica. Pero el artículo 5, en el numeral 2, dice que ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se haya en vigencia el acuerdo, el acuerdo de Ginebra, no puede constituirse un fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios. Eso es lo que se está reclamando en este momento. Porque la Guyana no puede hacer ni definir soberanía en ese territorio, porque efectivamente aquí dice que está en reclamación, y la soberanía territorial en esos territorios de Venezuela o de la Guyana Británica no pueden darse ni para derechos ni en dichos territorios. Pero hay un elemento fundamental que es el artículo 8 del Acuerdo de Ginebra, que dice, esto compromete por supuesto el gobierno de Guyana, porque dice que al obtener la Guyana Británica su independencia, porque ya se preveía, pues en ese año iba a ser se iba a dar la independencia de la Guyana Británica. Entonces, el gobierno de Guyana, dice, el gobierno de Guyana será en adelante parte del presente acuerdo, además del gobierno de Venezuela y del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en testimonio de los artículos anteriores. Los suscritos debidamente están autorizados para ellos por su respectivo gobierno. O sea, los que firman este acuerdo están autorizados por los gobiernos y están firmando el presente acuerdo. Hecho en duplicado en Ginebra a los 16 días del mes de febrero del año 1966 en español y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. Ahora, ¿quiénes firman el acuerdo? Que es la otra cosa importante. Porque en el Acuerdo de Ginebra sí nosotros tuvimos un representante, y fue nada más y nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores para el momento, que es el doctor Ignacio Iribarren Borges. Pero también hubo un representante por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que fue Michael Stewart, que era nada más y nada menos que el secretario de Estado de Relaciones Exteriores del gobierno de Gran Bretaña. Y Forbes Burnham, que fue el primer ministro de Guyana Británica para ese momento. Esas son las personalidades, como dice aquí en el artículo 8, que teniendo además autorización por su respectivo gobierno para firmar este Acuerdo de Ginebra. Ahí está lo legal. Lo primero, lo que dice la Constitución, después el Acuerdo de Ginebra, y ahora yo creo que se debe revisar cuáles han sido las debilidades más resaltantes que presenta el Estado venezolano para el rescate del Esequibo en estos momentos. Porque hay que ir a revisar qué es lo que tenemos que hacer en todo caso. Una de las debilidades que presentamos en este momento es la crisis que hemos tenido, de la crisis político-económica, porque tenemos una crisis que ha debilitado significativamente abordar los asuntos exteriores, como esta disputa, pues, del Esequibo. Los recursos y la atención del gobierno se han centrado en la gestión de la crisis interna, que dificulta mucho la formulación y ejecución de una estrategia efectiva para empujar duro lo que corresponde a la disputa del Esequibo. Por eso es que ahora se está definiendo políticas desde la Asamblea Nacional, como el caso que planteaba anteriormente Fariña,
del referéndum consultivo, aplicando el artículo 71 de la Constitución. Después, el otro elemento que tiene debilidad es el cambio de status quo. Con el tiempo, el status quo en la región de Guyana puede cambiar a medida que Guyana desarrolla la región del Esequibo y establece comunidades y economías allí. Esto podría ser que sea más difícil para Venezuela recuperar el territorio en disputa. Entonces nosotros tenemos que definir una estrategia para ver cómo nosotros también empezamos a desarrollar en la Guyana este tipo de acciones en materia de poder establecer comunidades y definir economía en ese territorio. La otra debilidad resaltante es que el litigio fue a la Corte Internacional de Justicia. O sea, la disputa del Esequibo fue presentada por Guyana en la Corte Internacional de Justicia y Venezuela también participa, por supuesto, en ese proceso legal. Sin embargo, el litigio internacional puede ser un proceso largo y costoso y no hay garantía de resultados favorables para nuestro país. ¿Por qué? Porque la Corte Internacional de Justicia está, vamos a decir, viciada. Y la otra cosa es un poco lo que nosotros hemos alegado como Estado, como gobierno, que esto no es un tema que le corresponde dirimirlo en la Corte Internacional de Justicia, sino más bien definir lo que es el Acuerdo de Ginebra. Y el otro punto es que hay una política de asentamiento de los venezolanos en ese territorio también que hablen el idioma español. Porque recuerden, o sea, todos sabemos que hay muchas comunidades pues, dentro de Guyana, pero también hablando otros idiomas. Y por último, yo creo que hay que tener las estrategias que profundicen, o sea, la estrategia para que el Estado venezolano profundice el rescate del Esequibo en este momento, y va por ahí, ¿no? Definir una política de Estado que ataque todas estas debilidades y algunas otras más que van a ir apareciendo. De tal manera que nosotros podemos, con este primer foro, ir sacando conclusiones, recomendaciones que sirvan y vayan a la mesa de discusión, porque este es un tema que se abrió la discusión nacional de cómo definir estrategias para que el Estado venezolano rescate el Esequibo. Y eso tiene que ver con estrategia desde el punto de vista político, pero también estrategia desde el punto de vista legal, pues están los acuerdos, pero también estrategia desde el punto de vista social y de estrategia desde el punto de vista económico, cultural, científico, tecnológico. Yo creo que ese es el aporte que nosotros podemos hacer desde acá, desde este foro de la Escolar, y yo finalizo dándole las gracias pues a la directiva de Escolar por haberme permitido participar en este foro. Muchísimas gracias.